Entonces, tiene usted la palabra como representante del Comité de Empresa del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. Vale, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a esta Cámara la oportunidad que me brinda como representante de los trabajadores y trabajadoras de la TPA de venir a hablar sobre la radiotelevisión pública desde nuestro punto de vista. Es la primera vez en 8 años que se nos llama y esperamos que no sea la última. Tiene relevancia para nosotros esta comparecencia, pues no es habitual que dispongamos de foros públicos en los que explicar tanto los problemas que padecemos como debatir sobre las posibles soluciones y aportar propuestas. Existe un férreo control informativo tanto en la prensa escrita asturiana como en los informativos de la propia radiotelevisión en la que trabajo sobre estos asuntos. Esta circunstancia hace que exista en la mayoría de la sociedad asturiana un desconocimiento casi absoluto sobre los problemas laborales que padecemos o la nefasta gestión que sufrimos en silencio. Ambas cosas merman la calidad del servicio público que prestamos y aprovechan escasamente el enorme potencial que puede desarrollar un medio de comunicación público. Para Asturias se trata de una herramienta imprescindible y positiva en el ámbito cultural, social, político y económico. La existencia de medios de comunicación públicos es un instrumento que, usado para los objetivos que la propia democracia le reconoce, fortalece las libertades ciudadanas, ofrece sistemas de control público sobre la gestión del poder y garantiza la pluralidad social, el respeto hacia las minorías y la formación de ciudadanos críticos a través de la información, el debate y el análisis de la realidad. Todo esto cobra más importancia si cabe en estos tiempos convulsos de crisis e incertidumbre. Por todo ello, no se entiende que los problemas laborales y de gestión que padecemos desde hace años permanezcan escondidos debajo de la alfombra y ocultos a la ciudadanía, impidiendo así su solución. De esta manera se convierte a los trabajadores y trabajadoras en los únicos que sufren en silencio la mala gestión a través de los despidos, la precariedad laboral, la indefensión y la judicialización de las relaciones laborales, mientras los responsables de esta gestión permanecen en sus puestos de manera impune sin dar responsabilidades públicas sobre los problemas que generan, convertidos ya en una bola de nieve que rueda ladera abajo y manteniendo el futuro de la RTPA en una constante incertidumbre, jugando alegremente con nuestra profesión, nuestro puesto de trabajo, con nuestro medio de vida y el de nuestras familias. Poca gente sabe, por ejemplo, que la dirección de la RTPA ha perdido alrededor de 100 juicios en relación con la estructura laboral y de contratación, que se ha despedido a decenas de trabajadores considerados por los tribunales como trabajadores de la RTPA, o que son cerca de 200 los despidos si nos referimos a trabajadores de las empresas auxiliares. En cuanto al presupuesto de la RTPA, cuestión que es objeto de análisis en esta comparecencia, resulta tremendamente difícil hacer un análisis del presupuesto sin tener en cuenta de forma paralela los problemas de gestión. Parece ser que el presupuesto para el año que viene se va a mantener en términos similares a los de 2013. Ello supone una política continuista que no ataja los problemas y recortes que hemos padecido este año y que, de nuevo, hará pagar a los trabajadores tanto la mala gestión como los recortes. En el 2013 hemos sufrido un recorte salarial del 10% y llevamos un recorte acumulado del 20% desde 2009. El sacrificio salarial estaría justificado en estos tiempos de crisis y austeridad si ello no estuviera relacionado con la mala gestión. Como decía antes, la dirección de RTPA ha perdido de manera sistemática prácticamente todos los juicios por contratación fraudulenta de trabajadores. Durante años se han cedido trabajadores a la RTPA por parte de empresarios intermediarios que no aportaban ni material ni estructura empresarial. Tan solo recogían beneficios sin asumir ningún riesgo empresarial ni inversión en el sector audiovisual, fomentando la precariedad laboral, la temporalidad y los despidos de trabajadores precarios que han pagado el pato cada vez que ha habido ajustes sin que se haya revisado esta estructura. La incorporación de estos trabajadores por mandato judicial de algunos a la plantilla de la RTPA es la que está provocando la amenaza continua de despidos y recortes salariales. Es decir, las cuantías que se pagaban a través de gastos de explotación a intermediarios que cedían ilegalmente trabajadores a RTPA no se asumen ahora como gastos de personal y se considera un aumento de la masa salarial. Ello condiciona cada negociación con la dirección que, amparándose en esta tergiversación del presupuesto y en las instancias políticas superiores, pretende seguir recortando nuestras condiciones bajo la amenaza constante de nuevos despidos. No se está cogiendo el toro por los cuernos. La estructura de la empresa no se modifica salvo para tratar de evitar la pérdida de nuevos juicios que semana tras otra siguen planteándose en los tribunales. Ayer mismo fue el último juicio.
sobre estos asuntos. Para que ustedes se hagan una idea, la RTPA, dado su nivel de privatización o externalización, no es capaz de garantizar por sí misma la prestación del servicio público que por ley tenemos encomendado, como así quedó demostrado en la huelga general del 20 de diciembre de 2011, donde había más trabajadores de empresas auxiliares, de esas empresas que ceden ilegalmente trabajadores en servicios mínimos que de la propia RTPA. A día de hoy esto sigue siendo así y no parece que nadie con capacidad para ello tenga interés en sentarse a negociar cómo solucionar estos problemas que afectan al presupuesto, a la gestión, a la calidad del servicio y a nuestros puestos de trabajo, a su continuidad y a su precariedad. Por tanto, más allá de si este presupuesto presentado es suficiente o no, cabe exigir que no se recorte más, pues seremos los trabajadores y trabajadoras los que lo pagaremos, pero que ante todo se cambie la actitud de quienes tienen capacidad para intervenir en cómo se están haciendo las cosas. Cabe dejar de mirar para otro lado, de utilizar a la RTPA y sus trabajadores como armas arrojadizas en la batalla partidista. Desde la salida del único director general elegido por la Junta General, como marca la ley, a principios de 2011, llevamos con una dirección en funciones que gestiona por la vía de los hechos, incumpliendo la normativa laboral a sabiendas, convirtiendo cada negociación en una espiral sin sentido y obligándonos a la judicialización constante de las relaciones laborales. Esta circunstancia es un claro indicativo de cómo ustedes, en los que nuestra dirección se avala continuamente para defender sus actuaciones, permanecen impasibles, mirando para otro lado y demostrando poco interés en tener una radiotelevisión pública de calidad que esté al servicio de los asturianos y asturianas y no de los intereses partidistas de los partidos que ocupan tanto el Gobierno como la Junta General. En este sentido, también cabe señalar que se está tramitando ya la segunda ley de reforma del sector público que afecta casi íntegramente a la RTPA. Tanto por la forma como por el fondo, esta tramitación legislativa demuestra una total falta de consideración por el servicio público de la RTPA como por nuestro trabajo. Nacerá si no se remedia como papel mojado, ya que no entra a poner remedio a los graves problemas de gestión que padecemos, principalmente basados en la posibilidad, como ocurre ahora, de ceder a terceros que solo cobran de lo público como intermediarios la gestión de los servicios estructurales de la cadena y la producción de los servicios informativos. Tiene que quedar claro que la externalización de estos servicios no acarrea mayor gasto, al contrario, es la base de las irregularidades, la precariedad laboral y los despidos, el desvío de dinero público a intermediarios que no aportan nada al sector audiovisual, la mala organización interna y la ineficiencia. En cuanto a la forma, tampoco se ha contado con nosotros y se ha redactado desde la opacidad y la falta de transparencia, impidiéndonos aportar propuestas y soluciones a los problemas que comento. El poco interés en solucionar todos estos problemas, como queda patente tanto en la Ley de Presupuestos como en la Ley de Reforma del Sector Público, seguirá haciendo que seamos los trabajadores los que paguemos las consecuencias. El presupuesto debería reconocer que había partidas presupuestarias consideradas gastos de explotación que lo eran en realidad de personal de RTPA, entre otras cosas. Por último, y ya para ir acabando, quería recalcar que con tanto tener que justificar que nuestros salarios no son un despilfarro, que nuestros puestos de trabajo no son un regalo y que saldríamos más baratos sin tanta externalización ni cesión ilegal, se nos olvida que no somos mercancía, que los trabajadores y trabajadoras somos personas con todo lo que ello implica, que tras las decenas de despidos por culpa de la mala gestión de la que solo se ha hecho responsable a quien no ha gestionado, hay personas, hay proyectos de vida rotos, hay periplos judiciales de idas y venidas, hay trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión que merman la calidad de vida de los trabajadores que los sufren. No puedo cerrar mi intervención sin visibilizar a todos estos compañeros y compañeras que se han quedado en la calle tras darlo todo con ilusión y profesionalidad. Son decenas, tal vez cientos, los que tras haber puesto sus ganas, su ilusión y su profesionalidad al servicio de la RTPA en condiciones laborales muchas veces más que cuestionables, han pagado el pato de la mala gestión y lo han hecho en silencio porque a ustedes, representantes políticos con capacidad para intervenir en la gestión de la RTPA, les ha interesado más el silencio y la ocultación de los problemas que el debate, la negociación, la búsqueda de soluciones, la calidad del empleo y del servicio público. De momento no parece que hayan cambiado su actitud en este sentido. Si en algún momento deciden reflexionar y cambiar su actitud para con esta empresa pública, cuya continuidad es desde todos los puntos de vista imprescindible, no duden que contarán con la actitud dialogante y las aportaciones tanto del comité de empresa que presido como de toda la plantilla de la RTPA. Mientras tanto, la bola de nieve sigue rodando cuesta abajo, centrifugando compañeros, trabajadores y personas. Gracias por la atención.
Bien, pues finalizada la exposición previa, pasamos al turno de preguntas por un tiempo de 10 minutos por grupo. Y respecto a los problemas laborales y judiciales que usted estaba comentando ahora, más concretamente tomé nota de las cesiones ilegales y me gustaría saber cuántas sentencias judiciales han ganado los trabajadores. Usted comentaba 200, me parece, pero no sé cuántas sentencias judiciales han ganado y cuántos procedimientos judiciales están aún a la espera de sentencia. Lo pregunto porque estamos ante procedimientos judiciales que cuestan dinero al ente público y, por lo tanto, a los asturianos. Y no sé si esto está cuantificado en los presupuestos. Sobre los datos a los que yo me refiero sobre sentencias, hay que diferenciar dos cosas. Uno son sentencias sobre cesión ilegal, que se refieren a la relación laboral entre trabajadores de empresas auxiliares y la TPA, y otros son sentencias sobre despido de esos trabajadores una vez que ganan la cesión ilegal. Entonces, yo di el dato aproximado de 100 sentencias entre esas dos cuestiones. Hay personas que comparten las dos sentencias, tanto la de cesión ilegal reconocida como la del despido improcedente reconocido. Datos exactos, quien los conoce mejor que yo, es la propia dirección de la cadena, que pensamos que debería de aportarlos. Datos aproximados, yo te puedo decir que alrededor de 40-45 cesiones ilegales y el resto pues de despidos. No sé si he contestado la pregunta. Sí, gracias. Es que, vamos a ver, yo tengo entendido que hay una empresa que ahora está absorbiendo a esos trabajadores a los trabajadores que estaban en las contratas, los que estaban cedidos ilegalmente. Entonces, me gustaría saber si es así, si hay una empresa que está contratando a estas personas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, los informativos de la TPA y servicios estructurales de la TPA, que es lo que yo comenté en mi intervención, se hacían por parte de varias empresas. Cada empresa gestionaba una parcela. A lo mejor había una empresa que gestionaba el Oriente, otra empresa que gestionaba Oviedo, otra empresa a nivel informativo. Luego, a lo mejor, la producción también estaba externalizado a otra empresa. Es decir, o las cámaras de los informativos estaban externalizados a otra empresa. Había un conglomerado de empresas dependientes tanto de servicios estructurales como de producción de informativos realizando estas tareas. Y la denuncia que yo hacía en mi intervención es que estos trabajadores, estas empresas, lo único que hacían era cobrar dinero público, pero no asumían ni riesgo empresarial ni aportaban material. Eso es lo que ha quedado constatado en muchas denuncias de trabajadores de estas empresas. Después del 31 de diciembre de 2012, se rompieron todos los contratos con esas empresas, por cuestiones que no me compete a mí explicar. Y meses después se sacó una licitación global que acumulaba todos estos trabajos realizados hasta entonces por varias empresas, los acumulaba en una sola licitación. Esa licitación se le dio a VAV, a la empresa VAV. Y eso es lo que hay ahora. Eso es lo que yo también explicaba en mi intervención, que la estructura no ha cambiado. Simplemente, antes se repartía esos trabajos y ese dinero de explotación entre diferentes empresas y ahora se ha sacado una licitación única que se le ha dado a VAV. Todo lo demás sigue siendo igual. ¿Y esta empresa, esa empresa está en concurso de acreedores? Según tengo yo entendido, a través de los medios de comunicación, esa empresa está en concurso de acreedores, sí.